Todo se escucha bien, ¿no? Todo perfecto. Todo perfecto. Ok. Entonces me voy a aventar la intro. Claro Este, que, bienvenidos a otro episodio de este proyecto de podcast. El día de hoy tenemos a Waldo López, escritor, poeta, músico y familiar. Waldo, ahora sí, espero que todo bueno, salga, sí. espero que todo salga, este, súper bien esta vez. Te preguntarán por qué, porque hemos tenido un par de fallas técnicas, pero esperemos que ahora ya todo salga bien. ¿Qué tal, Waldo? ¿Listo? Hola, mano. Listo, a ver, Perfecto. que empiece el show. La verdad, yo quiero, preguntarte acerca de toda tu trayectoria, de libros, de música, pero ahorita me quiero concentrar en el último libro que escribiste, que se llama Sinfonía Boreal. Sinfonía Boreal. Ujú. Ese libro lo publicaste el año pasado, si no me equivoco, Sí, salió en octubre, en octubre. sí, del 22. Aurora, Sinfonía Boreal. Sinfonía Boreal. ¿Es ese libro? ¿O Sí. es que parece como un disco de vinil? Ah, mira. Bueno, qué bien. Me gusta. Me gusta esta interpretación. Oye, Waldo, ¿y por qué el libro es más cuadrado? Usualmente los libros pues son diferentes. ¿Esa fue tu elección o hay un motivo por el cual se ha cuadrado? En algunos de los textos que escribo de este libro son un poco largos y Ok. que se cortaran en la mitad del desarrollo, ¿no? Por cuestiones de ritmo, ¿no? De lo que yo quería lograr, ¿no? De sonoridad. Entonces, eran versos largos que en un libro más pequeño solamente con reduciendo el tipo de letra, ¿no? Y eso dificulta la lectura. Ah, ok. Entonces, ah, yo tenía pensado incluso una cosa un poco más pequeña, pero esto fue como idea de mi editora, le gustó la idea de hacerlo así. Y a la vez cubrir un poco más lo que era la obra de arte, ¿no? De la pintura. Wow. O sea, la Entonces, verdad, tiene una gran portada, tiene una gran portada. Pero, vamos por pasos, por así ponerlo. ¿De dónde viene la inspiración para Sinfonía Boreal, Waldo? ya todo empezó hace como unos 10 años atrás, yo creo, 10 años, porque la wow. verdad sí, son como unos textos que hubo un momento en mi vida que por cuestiones de enfermedad, o sea, uno piensa que puede ser un momento definitorio, ¿no? Claro. Subirte al trampolín y irte al más acá. Y entonces comencé a hacer meditación porque me sentía pues un poco, yo no te voy a decir lo que pasó para que eh, es algo que ocurre muy comúnmente a los hombres, ¿no? Que es la inflamación de la próstata. Ah, ok. Y esto se da de una manera tan natural después de los 40 que no se percibe hasta que ya resulta un poco tarde, ¿no? Por eso es conveniente la prevención, después de los 40 como una manera profiláctica, ¿no? De cuidar la salud. Yo no lo hice, no sentía ningún síntoma ni nada. Y entonces una simple gripa activó todo el complejo edificio de las enfermedades, porque mi próstata había desarrollado un volumen, pues, bastante voluminoso. Ok. Y como parte de la compensación biológica, pues, una cosa le pide prestado a otra, ¿no? Entonces se involucró el hígado, los riñones, el sistema urinario. O sea, hubo
Un motín a bordo. Porque, o sea, todo se puso complicado dentro del sistema Y, y ahí, y obviamente, pues la cuestión mental, ¿no? De que dices tú, ay, canijo, ¿dónde estoy? claro, Quizás en qué momento, ¿no? Del calendario, ¿no? Y y decidí comenzar a empezar a hacer una meditación. Y lo comencé a hacer, lo comencé a practicar como para ayudarme a mi cuerpo, ¿no? A través de la mente, a través de la psique, tratar de energetizar o mandarle buena vibra a aquellas partes que estaban convalecientes, ¿no? Y claro. entonces, dentro de esas meditaciones salieron varios de esos textos iniciales. O sea, comencé a ver las palabras, comencé a ver los versos, comencé a estructurarlo mentalmente en la meditación. Entonces tuve que cortar la meditación para irme corriendo, ¿no? A tratar de recopilar esa experiencia. Y entonces son aproximadamente 12 textos. 12 textos. Ajá. Y es Pero, como lo que le da sentido al libro, pues inicialmente esa era la idea. El nombre es Sinfonía, o sea, con P al inicio, Sinfonía, no sinfonía de música, pero a la vez es música, ¿no? Pero también al poner la P antes de la S y la I, te da la psique, o sea, la cuestión mental, la cuestión emocional, o sea, ok. la Entonces, psicología. la P fue puesta al propósito para que significara música y, Ah, y y mental. y aparte la cuestión emocional, la parte anímica, la parte psicológica. Y pues así surgió. Y los demás textos fueron como aglutinándose para darle forma al libro. Pero la idea original surgió de esa necesidad de ayudar a revitalizar ciertas áreas dañadas por la hecatombe de la enfermedad. Entonces, la inspiración para Sinfonía Boreal fue como una inspiración en que pudieran ser tus días finales Sí, o la muerte, por así, sí. o sea, tal vez me estoy yendo un poco al No, no, extremo. eso era. Entonces, los textos hablan de la muerte en un sentido, ah, como, ¿cómo plasmas la idea de la muerte en esos 12 textos? Pues esa es la interpretación que yo tengo acerca de la muerte, lo que la Ok, muerte significa para mí, ¿no? O lo que puede significar Dios también para mí. Entonces, la muerte no se encuentra a un kilómetro de distancia, ¿no? Sino que me habita, ¿no? Está conmigo desde que nací. claro. Entonces, la muerte para mí no es un tajo abrupto, ¿no? A tu existencia. Es como la flor, cuando muere, deja en su muerte la semilla, que es la continuación de su especie, es la evolución. Se conecta a través de la muerte, la vida. Ok. Cuando tu cuerpo, sus células, por ecos del tiempo, mueren, pero se regeneran otras, nacen, y esa regeneración de vida y muerte, ahí está, es reproduciéndose desde el sistema óseo hasta el sistema neuronal y la parte, pues, epidérmica, ¿no? Lo que es tu templo mayor, ¿no? Tu cuerpo. Entonces tú no ves a la muerte como esta, o sea, sí es algo finito, pero tú lo ves como que da paso a, como mencionaste, la evolución, no lo ves como con un sentido tan agente y tan trágico, no sé si me puedo, Sí, fíjate que antiguamente, cuando a los inicios del siglo XIX, cuando aparecía el jazz, ¿no? En Nueva Orleans, por las tradiciones cubanas, las tradiciones africanas, o sea, tú eras una especie de marmita donde se estaban macerando muchas culturas.
Y una de estas cosas era el concepto de la muerte que tenían los negros, muchos venidos de Mali, de Angola, Somalia, el Congo, de donde quiera, porque a donde quiera llegaban y agarraban por la fuerza a los hombres más fuertes que pudieran representar más ah, beneficios económicos. Ah, Era la esclavitud el sistema que imperaba en el mundo, ¿no? Todo el mundo hacía negocio con los negros. era Era una mercancía, básicamente. Un objeto y no un sujeto. O sea, una cosa mercantil, no un ser humano. Esta historia incluso llega hasta nuestros días, ¿no? ¿Cuánto sí, hace que todavía andaban correteando a Martin Luther King y a otros, ¿sabes? Reformadores de la cultura norteamericana? eso no se fue hace mucho, tengo entendido. Ujú. Pero a donde yo quería llegar era a decirte el concepto de la muerte de los antiguos negros africanos. Cuando iban al cementerio, era una especie de dolor, de arrobo, de contrición. Iban dentro de una marcha que era la marcha fúnebre o la misa negra. Era una especie de tristeza, pues, que incluso el movimiento de la gente era arrastrando su dolor por la pérdida. Claro. Cuando lo depositaban en su respectiva tumba y regresaban, era todo lo contrario. Venían las carretas tocando el Dixieland, contentos, las negras bailando, pisteando, o sea, celebrando de que esa persona ya se había liberado de todos los tormentos que Del, nos regala este sistema, ¿no? o sea, como una liberación del envase Sí. terrenal, por ponerlo de alguna Ujú. manera. Y lo mismo ocurre con partes de la cultura japonesa, ¿no? El brahmanismo, el budismo, todas son religiones donde la muerte tiene diversos significados. Pero pues hay un significado también que es personal, ¿no? Es tu búsqueda, ¿no? Cada quien busca su camino, ¿no? Bueno, no Claro. todos. Hay muchos que prefieren ser seguidores, ¿no? De religión, de política, seguidores de tales y tales idioteces en veces, ¿no? Como el Ku Klux Klan, o sea, hay muchos grupos totalmente absurdos, ¿no? Que plantean lo contrario a lo que es la verdadera naturaleza de un ser humano, o sea, la Bueno, productividad, ¿sí? y por ejemplo, bueno, no sé si lo ibas a expandir ese tema, pero, o sea, una pregunta, personal, este, sin, ¿cómo se podría ponerlo? Sin sarcasmo y nada, para ti, ¿cuál sería como personalmente la naturaleza humana? Yo pienso que hay dos fuerzas fundamentales en el ser humano, una que tiende a la biofilia, a la vida, a la productividad, al amor, o sea, no el amor a un ser humano determinado, sino el amor a la vida misma, ¿no? Amor a la naturaleza, amor a ti mismo, ¿no? A tus semejantes, ¿no? Claro. Este, y por otra parte hay otra fuerza, ¿no? Que es la fase destructora, la fase violenta del ser humano, ¿no? Que tiende no a la vida, a la biofilia, sino tiende a, a la muerte, a lo que no tiene movimiento, ¿no? A la necrofilia, que es lo contrario a la biofilia. Biofilia a la vida, necrofilia a la muerte. Ok. Por ejemplo, Gandhi o Hitler, ¿no? Por ejemplo, O sea, dando un ejemplo, ¿no? la dualidad de ambas personalidades, lo que uno creía contra Hitler, por ejemplo. Todos tenemos esas dos fuerzas, ¿no? O sea, ¿a cuál fuerza uno quiere nutrir? ¿En cuál fuerza uno quieres embarcar? Porque también es un eterno descubrir esa fuente de divinidad, ¿no? Sí. Que la verdadera divinidad no está fuera en el cielo, sino está dentro de uno mismo, ¿no? Esa es la espiritualidad, es tu fe en la trascendencia de lo que tú crees. Y puede ser esto hacia el lado oscuro
o hacia el lado luminoso, ¿no? Pero conjuntamente forman lo que es el yin and yang, o sea, lo que plantean esas culturas antiquísimas, ¿no? O incluso, pues, los mayas también, ¿no? Los mayas Los planteaban la aztecas. idea de la dualidad del ser humano. Incluso se puede manifestar en sus, cómo elaboran ellos su estructura semántica de la poesía, es en base a esa dualidad. Y Por este, ejemplo, ok, por ejemplo, puede decir, soy un río que crece en la vida, la dualidad, en la vida crece la muerte. en la Hay vida, una ajá. Por ejemplo, en la muerte, cuando tú pasas hacia la otra dimensión, gran parte de tu organismo puede servir a otros seres humanos, el hígado, la córnea, el corazón. O sea, hay muchas cosas que son reciclables en el ser humano, ¿no? Para sí, armar otro, ¿no? Y ocurre lo opuesto. En la muerte hay vida. A los muertos les sigue creciendo la barba, las uñas. Y como te digo, dentro de esa aparente muerte hay muchas partes que están vivas todavía. Hay esa contradicción vida y muerte. Nada es totalmente vida ni nada es totalmente muerte. Es la concatenación, la hilvanación de esos dos elementos a través del tiempo que crea pues que uno se continúe vivo. Todo tiene en sí mismo la fuente de su contradicción. todo tiene, o Curioso, ¿eh? sea, te refieres a que una cosa ocupa un poco de su antagonismo. Es parte de eso. Por ejemplo, si no hay día, no hay noche. Si no hay hombre, no hay mujer. Si no hay vida, no hay muerte. Si no hay salud, no hay enfermedad. O sea, todo tiene su contraste. Y en ese antagonismo es el movimiento de lo eterno, de lo infinito, que al mismo tiempo es bien fugaz. Wow. Te refieres a fugaz porque nosotros, como personas que vemos toda esa dualidad en todas las cosas, estamos por un tiempo finito aquí en la Tierra. ¿Sí? En el movimiento eterno de las cosas, de los astros, de las andrómedas, de las moléculas, de los átomos, pues no somos nada. Y Sí, menos en un rinconcito muy apartado del barrio celestial. totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, Waldo, por ejemplo, tú ahorita porque a veces pues, también me pongo a pensar como de esos temas que ahorita estás mencionando, de la dualidad, de una cosa no es una sin la otra. ¿Qué tanto eso te inspira a escribir, no solo incluso en Sinfonía Boreal, sino en tus poemas o en alguno de los libros que tú has publicado? Esa idea que tanto te inspira, porque desde que yo he compartido contigo, siento que siempre has tenido la idea esa de, primero, de la meditación, segundo, de que somos uno mismo con nuestro entorno. Entonces, ¿cómo juntas o qué tanto te inspira más bien eso a tu propia escritura? Pues yo pienso que todo es una búsqueda, ¿no? Ok, Y búsqueda en todos los órdenes, ¿no? Si tú quieres ser mejor ser humano, tienes que buscar qué es lo que realmente quieres incorporar a tu persona para desarrollarla, ¿no? Que puede ser la compasión, puede ser la solidaridad, puede ser el amor incondicional, que puede ser la fraternidad, que es otro tipo de amor. O sea, ¿qué es lo que tú necesitas para crecer como ser humano? Si eres un ser humano que se inclina hacia la música, pues todo se enfoca ahí, ¿no? ¿Cómo puedo ser mejor músico? ¿Qué puedo estudiar? ¿Con quién me debo de acercar para conocer otro tipo de estructuras musicales? ¿Cuál es o sea, lo que me va a nutrir para seguir desarrollando esa idea o ese deseo de ser mejor un músico? Y eso se aplica pues, a todas las variedades artísticas y profesionales, ¿no?
sí, ¿Cómo puedo ser mejor? Pero ante todo esa profesión está el deseo de ser mejor ser humano, porque no se puede ligar de ser un arquitecto sin ser humano. No puede ser un ser humano muy elevado y ser un arquitecto mediocre, ¿no? ok, O sea, debe haber un balance en todo. Si necesitas tú crecer, necesitas la evidencia de que estás creciendo. ¿Y eso cómo se hace? Trabajando, practicando, haciéndolo. Hay mucha gente que planea las cosas toda su vida y nunca las hace. sí, Desde un día nos tomamos un cafecito para seguir cotorreando, ¿no? O un día en Europa. O sea, vive uno en un mundo así medio, uno mismo se autoengaña, ¿no? Porque si yo quiero ir a Europa, pues tengo que trabajar para conseguir la feria o agarrar mi mochila y comenzar a pedir raite, ¿no? La sí. evidencia, el facto, ¿no? O sea, ver un resultado Es, tangible o un proceso tangible. sí, real. Por ejemplo, si yo digo que yo amo las flores, ¿no? Y presumo que conozco muchas variedades de geranios, de orquídeas, de violetas, pero nunca las riego, pues está canijo, ¿no? O sea, esa es la práctica, la evidencia, lo que va a decir que es acorde a lo que yo estoy pensando y diciendo y postulando, ¿no? Ok. Y mucha gente vive en esa ambivalencia, ¿no? Del autoengaño y pues, dejar que las cosas ocurran, ¿no? Cuando deben ocurrir, pero sin ellos involucrarse, ¿no? Viendo el desfile pasar desde la ventana. Pero, por ejemplo, tú sí piensas que es posible una coherencia, no sé si absoluta, pero porque, o sea, lo que yo entiendo, lo que estás diciendo es que debe haber una coherencia de lo que yo quiero lograr y lo que proyecto, pero, este, ¿por qué tú piensas que a veces hay ese espacio tan grande entre lo que una persona dice y hace y no hay ese proceso tangible? Pues era teoría y práctica. Para que funcione debe haber un 50% de teoría y 50% de práctica. Si pongo 100% de teoría, pues voy a estar así como aullando en el desierto, todas las potencialidades de la ciencia, pero sin un ápice de práctica, ¿no? Entonces hace falta, si yo pienso algo, como me imaginé esos textos en una meditación, fue el mundo etéreo donde no existían esos textos, esas palabras, pero fue la escritura el sentarme a trabajar lo que le dio coherencia a esa idea. O sea, cómo materializar ese concepto abstracto que existía ya como un producto altamente elaborado del cerebro, ¿no? En forma de idea. Al momento de ponerte a hacerlo, ya hay la praxis y la teoría. O sea, el aspecto que no existe, la parte etérea, la parte subjetiva, con la parte concreta, que es la palabra, ¿no? Que la puedes escarapelar, la puedes como una papa, pelarla, ¿no? Y Sí, hacer que la palabra comience a estructurarse, a ponerla como acomodas, como ladrillitos, hasta que armes una gran muralla china, ¿no? Pues claro. cada quien su potencialidad, ¿no? Pero es ese grado de coherencia, ¿no? Entre práctica y teoría. Por eso O, hablaba de esas cosas. o sea que siempre debe haber un balance. Este, Pues como forma ideal, ¿verdad? Pero muchas veces somos seres humanos y cometemos tantas fallas, tantas indolencias, tantas malas interpretaciones por la patria, por Dios, por la moral, por los dogmas, por mi historia, por las costumbres. O sea, siempre nos agarramos a algo que como que nos ate, ¿no? Y nos haga, debes de pensar así. Y pero pues no piensas que el ser humano ocupa ciertas influencias para lograr algún resultado. sí, claro, son herramientas para llegar a ti mismo. Por ejemplo, recuerdo ahorita la última página del libro de Zaratustra, de Siddhartha, perdón, de Ok. Hermann Hesse, donde después de recorrer las mil y unas mil peripecias, este, pasados los años, está el amigo de Siddhartha y él bajo un árbol, decidiendo qué van a hacer en su vida, en su futuro.
y ven que a lo lejos viene una multitud siguiendo al gran Buda. Entonces le dice el amigo a Siddhartha, ¿no? Bueno, creo que es momento de que nos incorporemos, dice, al concepto tan grande de Buda, ¿no? Ajá. Y le dice Siddhartha, ve tú si gustas. Buda encontró su camino, yo tengo que encontrar el mío. Entonces, uno quiere ser ese Boy Scout que anda en busca de su propia espiritualidad, de su propia formación espiritual, ¿no? Moral, O sea que humana. uno sí, uno sí ocupa ciertas influencias externas, pero usarlo A como fin para de, complementar como lo que... herramientas, ajá, herramientas para que tú hagas tu propio camino, tus propias decisiones. Es como la música, como la pintura, como la poesía. Si tú quieres aprender, tienes que conocer y conoces pues lo que tú consideras que son la gente de la que puedes sorber eso que tú necesitas para seguir tu desarrollo. Pero no significa que lo vayas a imitar, que lo vayas a agarrar eso que muchos lo hacen, ¿no? Se transforman en acólitos de un escritor o de un político y ahí entregan todo su futuro, toda su esencia, a ser un seguidor, un satélite de algo. Sí, Y yo pienso que lo más importante es, si eres escritor, si eres músico, si eres lo que seas, pues es descubrir tu propia esencia, ¿no? Es como cuando escuchas a Santana y sabes que es Santana, porque nadie toca como Santana. O escuchas claro. una trompeta como Miles Davis y dices, es Miles Davis, ¿no? O este es Milton Nascimento, ¿no? O sea, o los Beatles o los Rolling Stones. Cada uno de ellos que te mencioné es como Picasso, o Siqueiros, o lo que tú quieras, que encontraron pudieron decir, esta es mi firma, este es mi trabajo, ¿no? Y a pesar de que es lo mismo, siempre es diferente, pero es Siempre, porque encontré, siempre va a tener una pizca de diferencia si es que logras encontrar tu huella. Pero incluso ya, cuando ya tienes una huella, ¿cómo la pules? ¿Cómo conscientemente dices, ok, ya llegué a cierta marca, tengo que mejorar, tengo que variar, tengo que experimentar? claro. Por ejemplo, y eso es el trabajo artesanal. Cuando decía que me puse a meditar y después me puse a escribir, Ah, ese fue el primer producto, ¿no? Traerlo de ese mundo etéreo a algo concreto, objetivo, pero no significa que ya estaba concluido. Ahora comienza el trabajo artesanal, el trabajo de pulir las palabras, de quitar encontrar una repetición, esto no va aquí. O sea, si quieres que no haya cacofonías, tienes que buscar otro significado con las palabras, otro adjetivo. Y está uno ahí trabajándole después de que está el objeto, ¿no? Y sí. después a la semana lo dejas y comienzas a leer y lo ves como desde la distancia, ¿no? Y dices, no, aquí hay un error. Y sigue uno trabajándolo, lo sigue uno puliendo. Le sigue dando ángulo, perspectiva, color, textura, ritmo. Hay Y veces por que las ejemplo, palabras, tú como escritor, ¿cómo estás convencido con ya cierto producto final? ¿O nunca estás al 100% antes de publicarlo? es que llega un momento en que tienes que hacerlo y después afrontar las consecuencias porque se te van muchos errores. ¿No? O sea, no terminó uno de corregir, pues dice, ay, ¿cómo se me fue esto? ¿No? Y otro, hijo. En vez de Sí, terminas como compadeciéndote de ti mismo, decir, ¿cómo, hijo, cómo me animé, ¿no? A hacer esto, ¿no? Pero es parte de no estar quieto, pues, ¿no? De moverse, de estar haciendo las cosas que uno quiere. Claro, sí. también es bonito no hacer nada, ¿no? O sea, porque de la nada, como del silencio, brincan las más bonitas armonías, ¿no? O las más bonitas actividades culturales. Si no Pero existiera el silencio, no existiría la música. bueno, eso sí es cierto. Sería un Y sonido
directo, así, pero sin intervalos, o sea, un pitido infinito, ¿no? Que no es nada. No es nada, pero de la nada, ¿qué puede surgir? Como tú dijiste, no hacer nada también está bien, pero de la nada, ¿qué puede surgir? Por ejemplo, aparentemente es no hacer nada. Un budista zen en no hacer nada está descubriendo su esencia. Ok. Te sirve como proceso de introspección para... O sea, aparentemente, no, pero hay todo un proceso bien complejo, ¿no? Entonces el cerebro está activando ciertas estructuras neuronales, ciertas áreas cerebrales, bioquímicas, y en ese aparente no hacer nada, pues en primera estamos vivos, estamos haciendo vida, ¿no? Y poquito a poquito vamos haciendo la muerte. Sí, sí, Dentro de tu cuerpo pues, están ocurriendo un montón de cosas, ¿no? A final de cuentas, ¿no? ¿Quién dirige los latidos de tu corazón, la respiración, todos los fluidos físico-químicos que tu cuerpo necesita, ¿no? Para estar vivo. Entonces, ese no ser nada es muy como aparente, ¿no? sí. Pero a final de cuentas, pues son actividades muy complejas, la meditación, ¿no? Por ejemplo. Sí, Pero también hay que tener cierta sabiduría para incluso al no estar haciendo nada. O sea, pues si nos vamos a la raíz, si no estamos haciendo nada, como ellos estamos haciendo vida. Pero también se ocupa también tener cierta sabiduría para que de la nada tengas ese proceso de introspección y razonamiento para llegar a hacer algo. sí, pues es parte de Yin and Yang también. Ese no hacer nada, en vez te lleva a hacer algo. Y ese algo te invita después a la reflexión, que tampoco no estar haciendo nada, más que reflexionando, analizando qué tanto le quito, qué tanto le pongo, ¿no? Y se pone a trabajar uno otra vez. O sea, y va y viene. Muy bien, o Es sea, como una, es como una danza de átomos que nunca termina. sí, o sea, pero, o sea, ¿cómo puedes aprovechar esos momentos? A veces no te das cuenta, o sea, hay veces que uno no sabe aprovechar esos momentos de no hacer nada. Y siento que es Sí, muy útil conscientemente saber aprovecharlo. sí, ajá. Es que hay que matizar, ¿no? Hay gente que no hace nada, pero porque no quiere hacer nada y nunca lo va a hacer nada. O sea, Claro. quiere malgastar su vida de una manera muy absurda, ¿no? Pero estoy hablando de una categoría más o menos funcional, ¿no? Ah, ok. Así como una fase productiva, ¿no? Una fase en donde esté uno activado cuando está desactivado. Ah, ok. O sea, ya tenido cierto estándar de productividad. Sí, Estabas hablando de... Ok, ok. O sea, hay una diferencia no hacer nada en absoluto. por... Sí, no, no, tampoco estoy hablando de la bulia, ¿no? Que es como una especie de enfermedad, ¿no? Es una enfermedad, porque no tengo esperanza de vida, ¿no? Empezando con la mía. O sea, Sí, totalmente condenado a una vida entonces, miserable. ajá, retomando un poco todo esto, ¿no? Entonces, de la literatura, ¿no? Que es lo que está ahorita en esencia aquí en la plática, ¿no? Sí, sí, sí. Y por ejemplo, Este, adelante. dime. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de Sinfonía Boreal, Ujú. ¿es el primer libro que tiene partituras musicales? Ya había hecho otra cosa similar Ah, ok. hace algunos añitos, pero puse percusiones, o sea, ritmos, pero de percusión, porque era el libro, se llamó Canto Negro, Batucada en 5 movimientos. Fue un librito que hice cuando se celebraron los 500 años del supuesto descubrimiento de América. Wow. Entonces quería hacer algo yo medio alusivo al tema, pero no hablar de las carabelas, de Hernán Cortés, eso que ya se conoce, ¿no? Quería abordarlo de otra perspectiva. Y de repente ¡pum! Me tocaron las campanas del campanario, ¿no?
Y me di cuenta de que con el Imperio Español, pues llegó la esclavitud negra a México, a América Ajá. y a otras partes del mundo. Y la cultura africana, al mezclarse con otras culturas occidentales, como en Nueva Orleans surge el blues, surge el jazz, en Argentina surge el tango, viene la palabra africana tango, que es danza de dos cuerpos. Danza de dos cuerpos. Y en otras partes surge el calipso, el reggae. O sea, en cada lugar hubo un elemento que creó algo diferente para el jazz. Ok. O para la música, combinación de la música negra con otras culturas. En Europa, en España, el flamenco tiene mucho que ver también con la cultura negroide. La parte de Marruecos, del norte de África, Ajá. están influenciados también por los ritmos de África, de Centroáfrica y Suráfrica. Entonces, esto me dio la idea de hacer el libro, esto. Pero se llama Canto Negro, batucada en 5 movimientos, un movimiento por cada siglo de los que pasaron. Ok, wow. Hasta- ¿Y separaste Entonces, cada uno? y puse algunos ritmos africanos. ¿Me permite? ¿Me está hablando? Ahorita regreso, un Sí, momentito. sí, sí. Sí, una pausa, no pasa nada. Ahí están los compañeros peludos. Sí, me están escuchando. Oye, Pues Waldo, muy bien, dime, mano. pequeño paréntesis, porque más o menos me acuerdo, pero ¿de dónde, cómo se llaman tus dos perros y dónde salió la No, inspiración? ¿Por Aluxe, dónde uno se llama Aluxi y otro se llama Jade. Jade, Ajá. Aluxe es como duende en tzotzil, en lengua maya. en lengua maya. Ajá. Como tiene parece que trae una mascarita negra. Entonces dije, bueno, como Aluxe. Eso se llama. Y Jade, pues, sería cara de Jade. Porque me acuerdo que me lo habías comentado, pero no me acordaba muy bien por qué. Y como ahorita salieron los pequeños compañeros peludos, Ay, no. que por cierto son muy obedientes, ¿verdad? No, sí. Tienen una injerencia directa en las decisiones que se toman aquí en la casa. Toman ellos, dicen, ¿quieres ir para allá o para acá? Ay, deciden. Me dicen cuando quieren hambre, bueno, pues no quieren ir hacia afuera. No, hacen cositas, son muy simpáticos. Y son muy Sí, entendidos este tipo de raza, mano. Muy son pastores, ¿verdad? Son pastores alemanes. pastores belga, ajá. Oiga, Pero ven al Luxe. Jade, ven, Jade, ay. ven aquí. Está hermosa. Cabe, son Sí, son todo un show los perros, ¿no, Waldo? no, sí, no. Luego pues ella es hembra y el otro es macho. Y tienen características muy diferenciadas, ¿no? Aparentemente son lo mismo, pero pues no es igual. ¿Qué diferencias notas tú entre el macho y la hembra? Ella es súper cariñosa. Ok. Me da un besito de buenas noches para irse a dormir, o sea, viene y o sea, se despide de mí. Y el perro no es así. El perro es O sea, más sí, así me mira nomás y dice, te guacho, ¿no? Y ella no, es así como tiene ese lado femenino, ¿no? ¿Y cuál está más conectado con Amaury, con tu hijo? Pues los Porque dos, yo creo, fíjate. me recuerdo que llegaste a comentar que había uno que lo seguía, incluso cuando se va a dormir. Pues los dos ahorita. Ah, los dos. Sí, ajá.
ahorita hay como de unos 6 meses para acá, lo está siguiendo mucho él, así como que, y antes por años fui yo el que siempre es como el alfa del grupo, ¿no? Me seguían, hacían lo que yo les decía, Ajá, pero como que diversificaron su orientación. Así es. hermosos, hermosos perros. ¿Y qué duración tiene el programa? Pues realmente llevamos 40 minutos. Igual, no sé si Wow. tengas que estar en alguna parte en No, próximo, pero nomás, no, es- está muy bien ahorita. ahorita vamos súper bien. Estamos con el libro de los que Sinfonía era, Boreal. ajá, creo que escribiste uno acerca de Ah, las cinco ajá, batucadas. ajá. Sí, eran cinco batucadas, ¿verdad? Canto Negro, ajá. Canto negro. Entonces, Sí. pasándonos como a Sinfonía Boreal, ya que la inspiración de Sinfonía Boreal fue de alguna o en gran parte la muerte, ¿cómo fue el proceso de escribir las tablaturas o las partituras para ese libro? O sea, yo no, pues no he escuchado el resultado final, ¿verdad? Pero Sí, no, fíjate, déjate son comento piezas. que las partituras no son mías, son de un músico bastante efectivo. Es miembro de la Sinfónica de Baja California, es maestro de música en la Casa de la Cultura, en la Escuela de Arte. Ah, Y inicialmente yo tenía unas partituras de un músico que es de Islandia, Ulfar se llamaba, o se llama, Ulfar. Ulfa, Ulfar. Ah, Y él me hizo un trabajo, pero muy sofisticado, ¿no? De- para que acompañara los textos que yo tengo, que había escrito. ah, Entonces le mandé las partituras a un par de amigos que son músicos muy buenos, entre ellos Jorge Peña y Tonino Perreta. Y Jorge, pues hablábamos y me dijo pues, que los textos eran demasiado experimentales, ¿no? De Ulfar. Y experimentales como que, en pues complejidad. sí, ajá, pues en habilidad para hacerlo, ¿no? Ok. Los textos estaban dentro de un círculo, fíjate, para empezar. Y luego adentro partituras musicales y desde la estructura misma era muy complejo. Y Jorge me dijo, pues leyó también mis textos y dice que no encontraba un punto de conexión de que embonara, ¿no? Lo que yo había escrito con la música. Entonces él se ofreció dice, yo tengo por ahí tengo unos textos, dice que escribí unas piezas, quizás puedan que darle a tus textos un poco mejor. Y así fue que trabajamos eso y me mandó las partituras. Entonces embona un poco mejor bueno, mucho mejor, ¿no? Con lo que yo había escrito. Y Pero en las partituras que te mandaron, ¿tienen un sentido melancólico, feliz o- pues haz de cuenta que está todo junto. Ok. O sea, O sea, no encuentras, no alcanzas a definir cuál es el color que predomina, ¿no? Porque es una nube de conceptos musicales, ¿no? Y o sea, tú le pasaste el libro a este compadre y tú le dijiste, léelo y lo que te inspire, pues me lo mandas y yo ya checo, pero ¿qué tanto fue colaborativo al momento de que él estaba escribiendo? pues es que ya hemos hecho mucho trabajo así de performance antes. Ah, ok, ya. Después de que publiqué el libro de Canto Negro, hicimos varias presentaciones con percusionistas, ¿no?
Recuerdo a los hermanos Zamudio, recuerdo a Gonzalo Farrugia, uno de los músicos pioneros del rock argentino, de Uruguay, perdón. de Uruguay. Esto, Fundó uno de los grupos más pioneros, ¿no? Del rock que se llama Siglo. siglo. Ajá. Ok. Y él estuvo un tiempo viviendo aquí en Tijuana. ¿Tuviste la oportunidad de tocar con él? Hicimos varias trabajos con, como él era percusionista, ¿no? Pues nos hicimos, que embonaba muy bien con lo que estábamos haciendo. Entonces el canto negro como que me dio a mí la posibilidad de comenzar a hacer performance con grupos musicales en el otro lado. Entonces comenzamos a hacer trabajo de los spoken word, que se llama, como se llama en el otro lado, ¿no? Y es como combinar música con poesía, ¿no? Entonces nosotros lo hicimos varios años. O sea, Y como el poeta recitando mientras hay música de fondo. sí, ajá. Por ejemplo, hay una anécdota, ¿no? Que es interesante. Obviamente yo también tengo una participación política o quizás una orientación política, ¿no? No soy del PRI, no soy del PAN, no soy de ninguno de esos conceptos, ¿no? Del Estado. Ok. Yo tengo mis simpatías por el movimiento zapatista, chapaneco, ¿no? Me acuerdo que decías, o cuando nos hemos juntado, me has comentado acerca de eso. Sí. Entonces, el movimiento insurgente zapatista empezó el 1 de enero de 1994. El 94. Ujú. Ok. Era el último año de Carlos Salinas de Gortari y entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio. Entrábamos de lleno al primer mundo, ¿no? Sí. Entrábamos al desarrollo industrial, ¿no? Toda esa parafernalia que nos hizo creer Salinas de Gortari, pero que el movimiento zapatista se encargó de destrozar todo el tinglado, todo el escenario que había creado con los medios masivos de comunicación y mostraron un mundo sumamente antagónico, sumamente sumido en la miseria, ¿no? En el olvido, que es lo peor de todo. Entonces, en 2 semanas después del primer movimiento zapatista, nosotros hicimos un performance aquí en Tijuana dentro de un proyecto que se llamaba Insight 94. En serio. Entonces, se armó un grupo bien espontáneo. Uno de los amigos de mi compañero, el que me ayudó a hacer el performance, Ajá. le dicen Sopilote. Es un pionero del spoken word. Tenía un amigo que colaboraba mucho con nosotros en el teatro que estaba bajo nuestra custodia, el Roost Theater, y su nombre es Eric Greenswald. Ahorita está tocando él con la Sinfónica de Australia. En ese tiempo él estaba haciendo su doctorado en la Universidad de aquí de La Joya, UCSD, ¿De qué era su doctorado? O sea, pequeño paréntesis. improvisación. Hay doctor, no sabía que había doctorado en improvisación. Wow. Y estaba como maestro invitado un trombonista muy bueno. Lo puedes encontrar en discos de ESM en Alemania. Se llama George Lewis. George Lewis. Entonces George Lewis invitó a este morro, a Ulfar, el Ulfa fue el gringo, primero que que escribió me dio las partitura. partituras. Exacto. Entonces, yo en 2 semanas tuve que escribir lo que iba a leer yo para el performance y le llamé El canto del jaguar, en donde el jaguar habla con los indígenas, ¿no? Y le dice, oye, están igual de jodidos que yo, ¿no? En otra parte, ya se refiere el jaguar como hermano. Le dice, por ejemplo, ay hermano, te han robado tu recuerdo. Creen que es de ellos la grandeza. De tu pasado
ni tú te reconoces en el espejo. Y ese librito nos dio la oportunidad de comenzar a hacer un movimiento por San Diego, por San Francisco, haciendo presentaciones con la O sea, orientación zapatista. Ajá, ¿anduviste de gira con la orientación zapatista? sí. La las bibliotecas aquí de San Diego nos contrataron para hacer varias presentaciones en varias librerías. Wow. Y después fue brincando esta cosa, porque comenzamos a hacer los espectáculos en el trolley, en taquerías, en fin. O sea, llevando la literatura, no que vengan a mí, sino yo ir a donde está la gente, ¿no? Y en veces dentro de lo más inverosímil, en el trolley, ¿no? De repente alguien se levantaba, me puede decir su hora, y decía a las 3, a esa misma hora, y comenzaba el show, ¿no? Luego se levantaba otro por acá, luego el clarinete, luego las percusiones. O sea que montaban un espectáculo, no solo como la música, sino, porque eso es como cierta parte, tenía cierta parte de show, o sea, que alguien se parara y después él allá siguiera la cura de la presentación, o sea, que se Lo armaban hicimos, un espectáculo. lo hicimos en taquerías de San Francisco, taquerías de Los Ángeles, San Diego, aquí en Tijuana con el Gordo, en Ensenada. Y después todo esto comenzó pues, no faltó un periodista que sacara una nota, ¿no? Y Ah, después comenzaron a invitarnos a varias universidades, ¿no? Que están que están en el departamento de español portugués. Y nosotros éramos bilingües, hablamos en español en inglés. mm. Entonces se formó después un grupito, un subgrupo del que teníamos y se llamó The Taco Shop Poets. Aquí tengo esta antología de los Taco Shop Poets. Ah, si lo podía mover poquito a la izquierda, ahí está. Entonces es parte del trabajo que hicimos en un tiempo de nuestra vida. Y eso nos llevó también a otras universidades, Albuquerque, en Texas, San Francisco otra vez, San José, Los Ángeles. ¿Y Y cómo se sintió estar de gira llevando ese movimiento, Waldo? pues, pues parte de la vida también, ¿no? Una cosa te lleva a otra, ¿no? Fue una cosa que yo no pensé estar haciendo performance. Yo nomás escribí un libro, ¿no? El de Canto Negro, pero eso como que me llevó a otras cositas. Y después, pues, hicimos otras cosas después. O sea, no paramos, continuamos haciendo ah, presentaciones en el Roost Theater, hicimos de varias cosas ahí. De las que yo recuerdo, por ejemplo, fue La Pirámide Encantada. Tuvimos la participación de un camarada, Marimba Mike, tocaba Mari? obviamente la marimba, pero tenía lleno de percusiones y hacía todo un show también. Entonces nos juntamos con él y hicimos La Pirámide Encantada. La pirámide Este, encantada de qué trataba. pues del poder de la pirámide, todo lo que conlleva, ¿no? Ya ves que en Teotihuacán, en Monte Albán, en Egipto, la pirámide es un aspecto de sabiduría, de ingeniería, de arquitectura, ¿no? De conexión con el cosmos y con el Ah, inframundo también, la pirámide tiene que ver con el inframundo. claro, No con el sabía. mundo de los muertos. ¿Sí? Es todo un rollo, la arqueología, ¿no? Y México es un país rico en ese tipo de tradiciones, ¿no? De geología, antropología. Y incluso el camarada que tocaba conmigo el clarinete, Sopilote, ahorita tiene su, tiene su doctorado en antropología. Estuvo 10 Antropología. años, estuvo 10 años trabajando ya con los indígenas de Chiapas. O sea,
y había cierta conexión, ¿no? Con lo que hacíamos, con la realidad, pues. Yo después estuve varias veces en Chiapas, ¿no? En festivales o actividades que promovía el Ejército Zapatista de Liberación. Digo, es mi filiación política. ¿Y Y cuándo fue que decidiste como estar en esa afiliación política? pues un proceso también, ¿no? Y hasta me tocó estar a mí, por ejemplo, en la sexta declaración de la Selva Lacandona, y me tocó estar en el primer encuentro de los pueblos indios de América. Vinieron indios desde Alaska, Canadá, Estados Unidos, el nieto de Crazy Horse, en fin, y ahí me tocó leer también el canto del jaguar. ¿Te tocó Es leerlo? quizás el público más grande que he tenido en mi vida, ¿no? Así ante ¿O los textos poéticos. ¿De cuántas personas estamos hablando en ese Híjole, unas 2500. 2000? No estaba súper nervioso, o sea, Pues mira, la verdad yo iba a leer el canto del jaguar, era mi intención, pero me tocó leer en un lugar donde no había casi luz y no traía mis lentes. Entonces tuve que improvisar en mi participación. O sea, como más o menos uno me acuerdo de lo que es los textos del canto del jaguar, y los había dicho varias veces, ajá. pues dije, pues aquí el improviso, ¿no? Las cosas que no me acordaba inventaba ahí mismo, ¿no? O sea, Pero, fue una experiencia simpática. pero Nadie se dio cuenta, ¿no? una improvisación enfrente de 2500 personas. Sí, pues no tenía otra, man. Sí, pero, o sea, o sea, increíble porque, o sea, la presión de 5000 ojos. Es también paradójico, ¿no? Porque yo en mi primera infancia, y parte de la secundaria, la prepa, yo tartamudeaba mucho. Ok. Y enfrente del salón de clases era como, o sea, se incrementaba esa deficiencia, ¿no? Esa inseguridad en mí mismo. Sí, y no nomás eso, fíjate. Aún padezco un cierto grado de dislexia. Confundo ciertas palabras, ciertas letras, o sea, tengo un problema. Y una manera de enfrentarme pues a esa corrección de mí mismo, a enfrentarme a eso, fue haciendo exactamente lo contrario, ¿no? O sea, si tartamudeaba, pues el hecho de escribir, de decir mis textos, me obligaba a estar enfrente de la gente. Y eso mismo me fue como moldeando para disminuir esos índices de inseguridad, de ansiedad. Y el hecho de escribir, pues me enfrentó a mi propia dislexia. Pues es parte de mi historia, ¿no? De cómo he enfrentado mis propios demonios, mis propios fantasmas, ¿no? Mis limitaciones físicas, ¿no? Psicológicas. Muy bueno, Entonces, la verdad, no digo que ya lo logré, ¿no? Que ya estoy del otro lado del río Queronte, no, 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 no. Es una batalla que nunca termina, ¿no? Es una especie de lucha infinitamente fugaz, ¿no? sí, totalmente. Y este, como decir, hay dos cosas que, como para darle una clase de cierre a nomás a este episodio, porque pues obviamente hay muchas otras cosas más, para conversar. Ahorita que estabas enseñando tu biblioteca, ya ves que dijiste que eras fanático de la... Ahorita tengo el término psique, pero no es el psique, El del psicoanálisis, psicoanálisis. El psicoanálisis, ah, este, ujú. ¿qué tanto te inspira a escribir? ¿Por qué lo pregunto? Porque las veces que nos hemos reunido, este tema lo has tocado más de una vez, entonces por eso yo quería saber.
y de alguna manera eso se incorpora a tus textos, a tu música. ¿Cómo te lo plantearé? Dentro del mundo de la psicología, Ujú. el mundo de la psique, este, me he inclinado mucho por las teorías de Carl Jung. Este, fue una persona increíble, ¿no? Necesitaríamos un programa especialmente, yo creo, destinado para definir un poco lo que es este monstruo, ¿no? Del conocimiento. Ah, esto incluye el pensamiento de las filosofías y religiones orientales, occidentales. Implica el budismo zen, implica el psicoanálisis, implica la arqueología, la antropología. Jung fue una persona pues adelantada para su tiempo, para variar, ¿no? Como los grandes genios. Pero una de sus particularidades, él era un científico de la mente, pero también era un ser metafísico. O sea, él se conectaba con otro tipo de energías. Por ejemplo, su tesis de doctorado, él la hizo sobre un medium que lograba levitar. Siempre le interesaron esos procesos psicológicos que no tienen una relación directa con el mundo científico, ¿no? Sino que tienen una relación con el mundo espiritual, con el mundo paranormal. Ok. Y pues una de sus últimas publicaciones, que fue después de años de que él falleció, era como su diario personal, se le conoce como el libro rojo, el cual da una muestra de que él mismo se utilizó como objeto de experimentación. Todas las teorías que él logró elaborar, difundir en los medios científicos de aquella época, tenían que ver con el resultado de sus propias experiencias individuales. Él desarrolló una técnica llamada la imaginación activa, y usando esta imaginación activa lograba él compenetrar a su mundo inconsciente. Así, Todos sabemos ahorita que la conciencia no es todo, ¿verdad? Sino que es parte de un entramado psicológico muy complejo. Y en este mundo de la complejidad, pues está el inconsciente, con sus motivaciones, con sus instintos, con sus contradicciones. Pero es el mundo donde palpita la esencia de un ser humano, las tendencias productivas o improductivas de nuestra especie. Jan logró conectarse consigo mismo y lograr descubrir una serie de cosas que fueron una revolución científica para su época. Por ejemplo, el inconsciente colectivo, ¿cómo, por cómo se, ejemplo, la teoría de la sincronicidad. cómo Perdón, se denominaría el inconsciente colectivo? ok, decía que nosotros tenemos un aspecto consciente y tenemos otro aspecto inconsciente. Freud decía que había tres elementos: el consciente, el inconsciente y el subconsciente. Jung nomás lo pone en el inconsciente y el consciente. El inconsciente es un infinito tan grande como el que está afuera, como el universo que nos rodea, con sus demonios y con sus dioses, con sus cosas trascendentales y cosas que van a perdurar.
en la transformación de un ser humano, ¿no? A otro tipo de formas energéticas. Imagínate que dentro de ese inconsciente que yo mismo no conozco, porque ese inconsciente se manifiesta a través de deseos, de sueños, pero hay una lucha entre el consciente y el inconsciente. El consciente no quiere dejarle ningún tipo de trecho para que el inconsciente se manifieste. Trata de unificarlo. Pero cuando la conciencia con el sueño se adormece, se debilita, el inconsciente sale a ocupar y a ejercer el rol que él quiere tener, pero lo hace a través de sueños, con formas, utilizando formas simbólicas. Este, no sé si es interesante que le siga en ese terreno, Abraham, porque es demasiado, Extenso. O pero sí, sí, le podríamos pero, o dedicar sea, para todo un episodio. concretizar, ¿no? Digamos, Este, no más para terminar de contestar tu pregunta, ¿no? ok, perdón. ¿Qué onda del inconsciente colectivo? Imagínate que nuestro inconsciente no está solo y no únicamente nos pertenece a nosotros, sino que todos los inconscientes de la humanidad están ligados por desconocidas formas energéticas. Por ejemplo, el árbol es importante para la Biblia, ¿no? Es el árbol del bien y del mal. Los mayas tenían la ceiba sagrada, un árbol que llegaba a los siete cielos y al inframundo en sus raíces. La cultura árabe, la cultura celta, todos tienen su árbol, así como también la cruz. La cruz, hay ciertos símbolos que han sido como una manera que ha abarcado a todas las culturas sin que éstas hubieran tenido necesariamente que tener un contacto, sino John decía que era a través del inconsciente colectivo como se tejía esta red que es como Google, como es lo que conocemos ahora con la cibernética, esto en un mundo imaginario que no existe porque todo en la naturaleza es materia, gases, aire, todo tiene un complemento y una verificación orgánica, ¿no? Molecular, Sí, pero el pensamiento no, el sueño no, las emociones no tienen una cuantificación material, claro. pero más sin embargo es a través de esta inmaterialidad donde se le da forma a las religiones, a todas las tradiciones O sea esotéricas que esa es su y representación. alquímicas. Las religiones, todo eso es como se representa lo que no tiene materia. Es parte del inconsciente colectivo, ajá. Porque si tú lees, por ejemplo, el Corán, que es la Biblia de los árabes, tiene infinidad de similitudes con la Biblia cristiana. Porque es Y hay colectivo. una conexión, ajá, porque, pero obviamente si no nos damos cuenta de nuestro propio inconsciente, ¿verdad? Menos vamos a conocer el inconsciente colectivo. Pero Jung llega a desarrollar estas teorías, fíjate, usando su propia imaginación activa para lograr penetrar a su mundo del inconsciente. Por ejemplo, cuando te hablaba yo de buscar a Dios en mí mismo, ese es un pensamiento de Jung. O sea, yo por él descubrí ciertas cosas, ¿no? Que no tiene uno que seguir uno los patrones de las mayorías o de las grandes religiones para encontrar la verdadera divinidad, sí, porque la divinidad está en uno mismo, ¿no? Y no es imitando y no es siendo un seguidor como vas a desarrollarla. Basta que vayas a un domingo ahorita a misa para que veas cómo se comporta la gente cuando está en misa y cuando sale. Aprovechar tal vez para terminar con lo de
el inconsciente colectivo. Inconsciente colectivo. Terminar con el inconsciente colectivo para darle un cierre y también no quitarte tanto tiempo. Y si estás dispuesto a hacer continuación, este, ya sea en línea o en vivo, cuando Ya, nos juntemos. ujú, parte 2 ya sabes. Sí, perfecto. Entonces, comentabas acerca de El inconsciente colectivo. el Sí, es inconsciente colectivo. otro de los grandes logros de Jung. Y yo, no era únicamente un psicoanalista, era un investigador, era un arqueólogo. Hacía investigación antropológica en India, en África, para lograr conocer ese tipo de la simbología del ser humano, ¿no? Ok, Que tiene una gran similitud de diversas culturas, ¿no? Pareciera que están interconectadas por canales reales de comunicación. Y pues como no había en aquella época el Wi-Fi, ¿no? Ni Google, ni Wikipedia, pues el inconsciente era el encargado de trabajar, ¿no? De conectar los inconscientes de todas las diversas culturas, ¿no? Y pues ok. como decía, todas se nutren, todas tienen un parecido, pero que resulta increíble, ¿no? La Sí, diosa de la luna tiene más de 20 nombres, ¿no? En la cultura de los mayas, de los aztecas. Quetzalcóatl es al mismo tiempo Cuculcán para los mayas, y ok. pues Prometeo para las otras culturas. O sea, las culturas, o sea, toda la simbología que tienen, toda la mitología surge de ese inconsciente, ¿no? Que nos une de una manera inexplicable a toda la humanidad. Un poco para darle Entonces, el cierre. o sea, es como, por eso se ven similitudes en diferentes, ya sea religiones, ya sea civilizaciones, ya sea culturas, porque es una manera de energía compartida. Tenemos más parecidos, somos tan iguales, incluso con los animales y las plantas, ¿no? Nuestro DNA es muy similar a otros organismos vivos, pero la conciencia te lleva a pensar que eres un ser superior, superior Sí, a otros seres humanos y superior a otras especies animales, ¿no? O sea, y uno se transforma como si fuera un dios, ¿no? un Dios, sí. En el sentido de que puedes disponer de la vida de un perro, de un gallo, de un toro, ¿no? Y gozar, pero pues como que no acabamos de salir del Coliseo romano, ¿no? Estamos en una especie de, a pesar de tanta evolución que ha habido en tecnología, en cultura, en ciencia, no hemos desarrollado la compasión, o sea, el compromiso por preservar nuestro planeta, por ser solidarios ante el dolor ajeno. Cada quien como que vive en esa burbuja de su yo, Sí. desligándose del dolor ajeno, ¿no? O sea, que piensas que la empatía está en proceso de extinción, sino es que, Y fíjate, irónicamente como costumbre, sino orgánicamente. ¿a qué te refieres con orgánicamente? Por ejemplo, el cerebro es un órgano que ha evolucionado a través de miles de años y tiene sus áreas debidamente limitadas y delimitadas e interconectadas, ¿no? Pero, ¿qué sucede con aquellas emociones que somos muy poco propensos a utilizar? Por ejemplo, la compasión, la parte orgánica cerebral donde se establece el comando Ok. principal de la compasión. Al no utilizarse, se elimina de la parte cerebral, de la parte orgánica, de la parte material, porque sería totalmente inverosímil, ¿no? O sea, ¿para qué tenemos esas áreas si no las utilizamos? La naturaleza se encarga de modificar. O sea que lo borra de lo que, de la No materia. únicamente, no únicamente en el hard drive, sino en el software. O sea, y en los Ok. dos.
Es O sea, increíble. es como todo, o sea, no se usa, no se practica. Y you don't use Sí. it, you lose it, como dicen los gringos. Ah, Si no lo pero se ha utilizas, visto, lo pierdes. No únicamente ve Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Está una persona caída en la banqueta y la gente brinca para no pisarlo, ¿no? Y pocos se atreven a levantarlo, a preguntarle si está bien. En cambio, en un ranchito, en una serranía, ven a una persona tirada y lo auxilian. sí, Es parte de la transformación tecnocrática. La multitud te hace más individual, ¿no? En lugar de conectarte con el gran cosmos, parece que nomás que te dice, existes tú, ¿verdad? Es el egoísmo, la individualidad lo que comienza, ¿no? Es una lucha constante porque empleos oportunidades no están para todos y la gente lo transformamos como pirañas, ¿no? Como, tratar de sobresalir por mi, pues no sé si es instinto de supervivencia o, sí, de cierta manera. Entonces, para esa supervivencia, pues la compasión no te sirve. Te sirve la claro, agresividad, te sirve la intolerancia, ¿no? El ser un poco mezquino para decir mentiras incluso, ¿no? Fingir que ya hice una tesis y resulta que la copié, ¿no? Como cierta magistrada en México. O sea, y después la justifican con un cinismo, ¿no? No hay esa relación de que la regué, o sea, chingado, pues, ¿no? A seguir adelante, pero aceptando o sea, mis culpas, siendo honesto con ella misma, ¿no? Y con la gente que lo rodea. o sea, tú dices que siempre hay una justificación en vez Pues de admitir el que se poder está mal. hace maravillas, ¿no? El poder tiene la capacidad de destrucción de las sociedades, ¿no? Alemania, o sea, la Primera y Segunda Guerra Mundial son verdaderos ejemplos de esto, ¿no? De la Donde, destrucción. donde la ceguera es el Dios fundamental, ¿no? Todo lo que es son los valores más sagrados del ser humano, ¿no? Que es preservar la vida humana, cuidar a tu juventud, a tus viejos, o sea, crear zonas de esparcimiento cultural para el desarrollo espiritual de las comunidades. Acuérdate que Sí. el fascismo hicieron quema de libros, ¿no? Tanto Mussolini como Hitler, ¿no? Hacían piras porque eran enemigos del conocimiento. Se aferraban a la mentira, ¿no? De la raza superior. Entonces la ciencia para ellos era un elemento totalmente en contra. Si no es para la fabricación de su propio poder, Ajá. ese aspecto científico. Por eso Einstein salió de ahí, por eso Wilhelm Reich salió de ahí. Grandes científicos que no se alinearon con el sistema fascista de Hitler, ¿no? Entonces, Entonces, un sentido de conveniencia para salir, siempre estar arriba. sí, el poder enferma a la gente, ¿no? El poder transforma, lo hace intolerante, mezquino, insolente, soberbio, ególatra, ¿no? Y otros cuantos adjetivos, ¿no? Para darle consistencia a la deshumanización, ¿no? Pero, ¿tú crees que esa deshumanización es natural? Porque, como tú decías, el ser humano Pues, para su supervivencia es violento, pues yo, es, yo te voy a decir qué es lo que está fallando. Es decir, nuestro sistema político y económico, que es que se llama imperialismo. El imperialismo creó las primeras guerras mundiales, creó ahorita la venta excesiva de armamento, todo lo que ocurre con Ucrania, lo que ocurre con Irán, con Afganistán, es esa lucha por el poder, esa lucha de plazas, por esa forma de producir, de cómo se conduce la economía, y nos lleva a todos en una carrera vertiginosa a la muerte, ¿no? Porque el sistema capitalista corroe. Ya no hace falta los bosques, hace falta donde hay espacio para poner las vacas, ¿no? O cómo apoderarme de los plantíos de árboles de maderas preciosas en Chiapas, en Guerrero. O sea, somos tan descuidados que estamos destruyendo nuestra casa, estamos alterando el funcionamiento de nuestra madre, ¿no? Nuestra madre tierra.
Y eso es por un sistema que lo permite, que lo fomenta, el extractivismo, o sea, el sacar materia. Las compañías mineras, ¿no? Se han establecido como verdaderos consorcios e imperios, ¿no? En muchas partes del mundo, buscando oro, buscando zinc, buscando titanio, buscando uranio, buscando. Estamos dejando nuestro planeta hueco, estamos acabando las reservas, estamos acabando nuestras aguas, estamos contaminando nuestros ríos. Simplemente hay una mortandad increíble de abejas, ¿no? Que son los polinizadores naturales de lo que consumimos, de muchos productos. Estamos alterando el equilibrio ecológico, el equilibrio natural. Es increíble las muertes masivas de delfines o de ballenas, de pájaros. Cada semana se extinguen como 5.000 especies diferentes, desde animalitos que no vemos hasta pequeños como de los bugs. O sea, sí. hay, es Y esto es producto de un sistema de extractividad, o sea, estamos destruyendo toda la consistencia de nuestro planeta. Y eso es porque está imperando un sistema económico que es adverso a la vida, ¿no? Ok. Y tiende a la autodestrucción. El calentamiento global no es una patraña ni un cuento de Disneylandia, es una realidad, ¿no? Que se está viendo de una manera implacable, que no tenemos la habilidad de confrontarlo, porque son tan grandes los intereses económicos que ellos están dispuestos a pagar el precio de destruir el planeta con tal de tener más recursos en el banco, ¿no? Sí. Es increíble. Entonces, eso va en contra de lo que es la verdadera naturaleza del ser humano, porque al romper el equilibrio, al no respetar la naturaleza, al no respetar nuestros recursos, ¿no? Que es en donde está verdaderamente Dios. Dios no está arriba, o allá en algún cielo escondido, ¿no? Mirándonos con indiferencia. Dios está en el palpitar de todas las cosas vivas, ¿no? De todas las cosas. Así como debemos respetar un árbol, un pájaro, porque están vivos, ¿no? Tienen ese milagro, ¿no? De poder estar por un tiempo muy somero en este planeta, ¿no? Entonces no nos hace más grandes que ellos, ni más superiores que ellos. Nos hace vecinos, ¿no? De toda esa diversidad de especies, ¿no? Nos En la hace cual parte. somos parte, ¿no? Pero nos hemos creído los amos y señores del planeta, ¿no? Pero no Sí. sabemos qué hacer con él más que destruirlo, ¿no? Y con ello, pues cancelando las oportunidades del futuro. Una condenación temprana. Bueno, no, ya ni temprano. O sea, Ujú. los intereses están condenando, pues, el único lugar que tenemos. Es Wow, increíble. wow. O sea, cómo el ser humano puede llegar a nublarse y a llegar a resultados tan catastróficos. Es, Pues es una buena palabra. Así es, mi estimado Abraham. wow. Espero Bueno, no ser un poco pesimista en tu programa, hombre. no, o sea, no es, Demostrar pues un mundo tan. es una realidad, una realidad. Y espero que Y así, si alguien escucha algo, pues no sé. Yo empecé a agarrar una bolsita de esas de basura. Y me voy aquí al ujú, parquecito que está aquí en el fraccionamiento a juntar las cosas que lo que puedo hacer es. No puedo hacer mucho, ¿no? Pero un poquito que uno hiciera, ya se miraría la diferencia, ¿no? Hay grupos ecologistas que se van a la playa aquí de Tijuana a ajá, recolectar, a limpiar. O sea, hay gente todavía que tiene la, la la, empatía. la, la visión en contra del derrotismo, ¿no? En contra de la indolencia. La indolencia esa que es cuando ni siquiera nos damos cuenta del mal que estamos haciendo, ¿no? O sea, no sabemos que no sabemos, o ignoramos que somos ignorantes, ¿no? Sí. Hace falta ese, la chispita, ¿no? Que nos oriente. Si alguien escucha en este programa
un poquito de esto y salta una chispita en su conciencia, pues ya es mucho, ¿no? Sí, o sea, es un pequeño cambio a algo positivo. Así Y, es. y si eso puede generar, aunque sea un efecto dominó, por más largo o pequeño que pueda llegar a ser, un propósito se cumplió. Yo con eso me quedo. Con eso nos quedamos, Abraham. Con eso nos quedamos que un gran cierre, cuando pasamos de algo tal vez un poco pesimista pero realista a un cambio positivo, un cambio empático. Así es que gran cierre, Waldo. Gran No, no cierre. es porque es un placer, Abraham. Ya te la debía, ¿no? Ya llevamos un par de meses Ujú. planeando esto, pero qué bueno que se dio. Espero con ansias la parte 2 3 etcétera. Espero, Así espero se como pueda Harry hacer. Potter, ¿eh? Vamos a hacerle compañía al Señor de los Anillos. No, bueno, la verdad, con toda la trayectoria que tienes, le ganamos a Harry Potter, al Señor de los Anillos. Pues gracias, Abraham, por la oportunidad de cotorrear, ¿no? Y pues, ya sabes, hace rato ya lo dijiste, ¿no? Como familia, ¿no? Sí, Y pues, ahí estamos, ¿no? Pendiendo del mismo ADN. Hacia ahí. del mismo ADN, un gran ADN. Bueno, pues un placer y pues seguimos platicando, ¿no? Con la parte 2. Claro que sí, Waldo. Muchísimas gracias por haber estado presente en este episodio y con gusto nos vemos en futuros episodios, Waldo. Muchísimas gracias. Muy bien, mano. Cambio y fuera. Cambio fuera, Waldo. Chao. Chao.